Doctor, un gusto tenerlo unos minutos con nosotros. Muchas gracias por la atención, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Gracias a ustedes por la convocatoria. Un placer estar acá. Bueno, el placer es nuestro, doctor. A ver, primero un panorama. ¿Qué estás viendo respecto del aumento de los contagios en la Argentina? Bueno, mira, hay una situación muy preocupante que es un poco el ingreso de las nuevas variantes desde el exterior, que hasta hace 30 días ignorábamos que estuvieran acá en el país. Y bueno, ya fueron detectadas, yo no tenía ninguna duda, ya hace más de 30 días dije que están circulando acá, hay que empezar a tomar medidas. Y son variantes que vienen con un grado de infectividad bastante más alto que el normal, es decir, el virus empezó a mutar. Con algunas complicaciones que ya le estamos viendo en Paraguay y en Uruguay a partir de la invasión de esta nueva cepa, la P1 de Brasil. Así que ahí hay un factor que va a ser preocupante y que creo que va a ser uno de los que va a predisponer esta segunda etapa o esta segunda ola en la Argentina a partir de unos 20 días en adelante, ¿no? De aquí a unos 20 días, porque esta es una variante que se hace prevalente en más o menos un lapso de 40 días. Pero además estamos viendo algunas variables que comienzan a tener efecto ahora. Estas variables son, por ejemplo, la presencialidad escolar, que inició por allá por la primera semana de marzo, y hoy estamos viendo el impacto en el aumento de casos que se ha triplicado en algunos lugares. Si uno analiza, no hay ningún otro tipo de variable que haya golpeado por allá por la última semana de febrero o la primera de marzo, así que ese tema tendríamos que empezar a tenerlo en cuenta, sobre todo para las medidas que están analizando en este momento el gobierno nacional para poder tomar a futuro. Así que supongo que se van a venir una serie de medidas más. Las primeras ya estuvieron relacionadas con el cierre de frontera, era necesario un cierre de frontera. Todavía no es completo, me parece que falta el cierre de todos los vuelos que vengan de Europa, porque desde allá está viniendo un poco la cepa más compleja. Y después, a partir de allí, creo que lo que vamos a tener van a ser escenarios un poco más focalizados, más localizado a nivel de país, hasta que lleguemos a una tasa de ocupación de terapias intensivas que empiece a alarmarnos, ¿no? Digamos, la Argentina tiene una buena espalda en eso, tiene un muy buen sistema de salud, con una gran cantidad de camas y de profesionales sanitarios que nos permite esperar un poco más que Chile, que Brasil, que Paraguay, que Uruguay. Tenemos 3 veces más camas de terapia intensiva, 3 veces más médicos que ellos. Por eso es que nosotros quizás podamos esperar un poquito más, pero con mucha prudencia, mucho cuidado, porque el aumento de casos lo estamos viendo y ha sido abrupto, ¿no? En 20 días casi 3 veces más la cantidad de casos. Doctor, hace algunos minutos pude hablar con gente del Consejo de Educación, Consejo Federal de Educación. Se reúnen mañana para hacer una evaluación de la presencialidad. Ellos me decían que en función del número de casos, tanto en docentes como en alumnos, ellos prácticamente descartan que la escuela sea un foco de contagio del COVID-19. Creo entender que vos sugerís lo contrario, que también habría que restringir la presencialidad en materia educativa. Sí, totalmente. Mira, es algo muy simple. Lo acabas de decir vos al inicio con la presentación. Vamos a ver qué pasa con la movilidad de personas que se va a producir en el fin de semana largo, ¿no? El día que más me entrevistan a mí es el día lunes siguiente a un fin de semana largo. De hecho, el lunes que viene lo reservo y no trabajo, me dedico a atender los medios. ¿Cuál es la pregunta que me hacen? ¿Qué impacto va a tener la movilidad del fin de semana largo en el aumento de la cantidad de casos? Y fíjate, 25 de diciembre y 1 de enero impactó directamente en el 8, 9 y 10 de enero. Tuvimos casi 13.800 casos en ese momento. Es decir, si un fin de semana largo produce un aumento en la cantidad de casos y que mueve 2 o 3 millones de personas por fin de semana, imagínate lo que es la movilidad diaria de entre 10 y 20 millones de personas en la Argentina. Es una cuestión de número. Cuando uno analiza una pandemia, tenés 3 ejes para poder analizar, 3 componentes. Uno de ellos es el comportamiento social y dentro del comportamiento social la movilidad social. Y la movilidad social es uno de los grandes ejes y grandes problemas de esta pandemia. A medida que aumenta la movilidad social, aumenta la cantidad de casos. De hecho, ya anoche lo escuchaba, por ejemplo, a algunos asesores de la provincia de Buenos Aires, como Rachid, que decía que van a analizar el tema de la presencialidad escolar, porque hubo ahí algún impacto. Lo escuchaba Martín Barrio Nuevo, que es una de las personas que más estadística ha hecho en la Argentina, y él también dice que la presencialidad escolar ha sido uno de los factores que ha influido. Y tenemos datos de algunas provincias. Mira, te leo, por ejemplo, Tierra del Fuego.
porque no hay mucha información tampoco acerca de, digamos, que esté centralizada y a la que podamos acceder. Tierra del Fuego en este momento tiene 67 escuelas afectadas, tiene 91 burbujas suspendidas, 407 docentes aislados y 22 infectados. Es decir, que dentro de la dinámica de la pandemia hay que esperar que la escuela sea un lugar de nexo, de unión de personas y desde allí de contagio, porque si no tenemos que romper todo lo que aprendimos de esta pandemia. Así es que sin lugar a dudas las escuelas son lugares de contagio. Doctor, entonces vos decís, hay que cerrar las escuelas, hay que volver a las clases, con las clases a distancia, con las clases no presenciales, aun cuando todavía no esté ocurriendo mucho contagio dentro de las escuelas. Vos decís que hay que hacerlo ahora, no hay que esperar más. Claro, porque lo que tenemos que cuidar, que es lo que escucho siempre yo, es cuidar la economía, ¿no? Hay que cuidar la economía. Y para poder cuidar la economía lo que tenemos que empezar es a vaciar la calle de gente, de personas, para que el virus no encuentre a nadie. Una de las actividades que mayor cantidad de gente está poniendo hoy en la calle es el sistema educativo. Si vos lo retirás, lo llevás a la virtualidad, lo aguantás allí por unos 4 meses más, hasta que estemos mayoritariamente vacunados, no vas a afectar a nada y le vas a dar un respiro, vas a poder demorar un poco el aumento abrupto de la cantidad de casos. Es decir, son 4 meses más que tienen que esperar hasta que la mayor parte de los argentinos estén vacunados. No se afecta nada. Y quitando esa gente, de allí vas a evitar el pico, que es al que todos le tienen miedo, la suba abrupta, la ocupación de camas de terapia intensiva y el confinamiento, como lo está haciendo en este momento Chile, Paraguay, Brasil, en toda la costa, que cerró todas las playas, y Uruguay, que tuvo que cerrar las escuelas y pensaban tampoco no cerrarlas, pero Uruguay está demasiado complicado. Así es que si vos sacás a esa gente de la calle, digamos, que no esté circulando, más todo el empleado público, le va a dar un poco más de respiro a la actividad económica, al comerciante, a la industria, que son los que necesitan seguir trabajando. Ahora, polémico, doctor, porque todos hemos dicho, bueno, lo último que se cierra son los colegios, mantengamos de alguna manera la educación abierta, presencial, es muy importante para la salud mental de nuestros niños, para los grandes también. Bueno, y vos estás diciendo no alcanza. Sí, obvio. Digo, lo que hay que cuidar casualmente es la salud. Este es un virus muy complejo, ¿no? Que afectó los 3 componentes de la salud: lo biológico, lo mental y lo social. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, por encima de todo eso, yo tengo que preservar la vida. Lo mental, es cierto, se ha causado una serie de ansiedad. Todos estamos con problemas de ansiedad. Mi hija está en este momento en el colegio, es el primer día que le toca ir a su burbuja. Te juro que no estoy tranquilo, para nada. Mandar un hijo al colegio en pandemia me parece una locura. A mí que entiendo del tema, que soy epidemiólogo, que conozco la situación. Digo, no debería ocurrir eso. Me parece que deberíamos mantenerlos un poco más al resguardo, y los temas mentales la verdad que no han sido, yo no he visto situaciones complejas, a nivel mundial no se han descrito situaciones complejas. Sí hemos visto chicos infectados, la Argentina tiene 160.000 chicos de entre 9 y 19 años infectados, tiene 55.000 entre 9 y 0 años por debajo y tiene 140 chicos fallecidos, es decir, eso fue en el año pasado que no tuvimos escolaridad. Si vos le sumás la escolaridad, va a aumentar el contacto entre ellos y no hay duda de que va a aumentar la cantidad de casos entre ellos también, porque el virus necesita de 2 personas para poder contagiarse. La dinámica de la pandemia es esta. Si nosotros queremos mirar otra cosa, la podemos mirar, pero la realidad es que los chicos hoy tendrían que estar en las casas, no tendrían que estar allí. Interesante. Me parece que todos vemos cada vez más jóvenes infectados, jóvenes de 16, 17, 18. Más, me llama la atención porque son jóvenes que, al decir de sus familiares, ni siquiera se han infectado en el colegio, sino con actividades extraescolares. Han estado jugando al fútbol, han estado jugando al rugby, han estado haciendo deportes grupales. No sé si en el momento del juego o una vez terminado el juego en alguna especie de tercer tiempo, pero bueno, cada vez vemos más jóvenes que se están infectando, ¿no? Totalmente, mira, hay la variante 9, está la inglesa, es una variante que se distribuye a expensa, lo dije en el mes de noviembre. Antes que saliera esta variante dije, el virus en su nueva modalidad viene por los más jóvenes. ¿Por qué?
porque había una actitud un poco desafiante de parte de los adolescentes y los jóvenes. Y el virus, hasta ese momento, no había circulado en esos grupos etarios. ¿Por qué? Porque estaban en las casas. Excepcionalmente los encontrabas en una plaza, en un partidito de fútbol, en alguna juntada, ¿no? Cuando se da esto de la masividad y el virus empieza a circular masivamente entre los jóvenes, se empieza a producir las mutaciones. Y allí tenés la mutación B117 de Inglaterra, que circula prácticamente en las personas jóvenes. Fíjate lo que le pasó a Italia, por ejemplo. Italia tuvo que suspender la presencialidad en el preescolar y en el escolar, en la primaria, porque allí es donde se había dado la mayor cantidad de casos. Es decir, el virus, a medida que circula en determinados grupos etarios, es donde más empieza a hacer mutaciones. Y en este momento esa es la variante más peligrosa de todo, porque circula a predominio en los grupos de jóvenes. Si la Argentina tiene en este momento la presencialidad o la escolarización de los chicos, los está haciendo ir a las aulas, estamos generando un lugar excelente, propicio para que la cepa B117, que ya está en el país, ya la hemos detectado, acá en Córdoba tenemos casos, empiece a circular. Y cuando empiece a circular allí va a ser después muy difícil poder frenarla. Así que lo vas a ver un poquito más, la circulación en personas más jóvenes de aquí en adelante. La última pregunta, doctor, agradeciéndote de nuevo la gentileza, es, vos recién dijiste que se cierran las escuelas, volver con la educación a distancia hasta que se vacuna a más gente, dijiste 4 o 5 meses. ¿Vos crees que en julio, agosto, la situación va a ser mejor porque va a haber más gente vacunada? Sí, mira, si me preguntabas hace 30 días atrás quizá dudaba en esta respuesta, pero estoy viendo que empieza a mejorar el flujo de vacunas hacia la Argentina. Y veo allí dos situaciones. Primero, que tenemos capacidad para vacunar a 1 millón de personas por semana y quizás más. Quizás la capacidad esté en cerca de los 3 o 4 millones por semana, lo que es muy bueno. Es decir, que allí tenemos capacidad para vacunar a 1 millón de personas y el flujo de vacunas que tenemos más o menos garantizado en las próximas 5 semanas es de 1 millón por semana, porque hay 3 millones de Sinopharm. De Sputnik ha empezado a normalizarse, prácticamente día de por medio va un avión y trae vacuna. Lo que nos garantiza eso. Si vos vacunás a 1 millón de personas por semana, en 8 meses más o menos, serían un promedio de 30 semanas, 32 semanas, estarías logrando vacunar a toda la población vacunable en la Argentina, con lo que estarías logrando la inmunidad del rebaño. ¿Qué va a pasar allí? Va a bajar la tasa de letalidad. Quizás el virus siga circulando, pero ya no nos va a hacer tanto daño. Así que yo creo que si esas dos variables, el flujo de vacuna constante, y la capacidad que tenemos para vacunar sigue igual, más o menos en el mes de, pongámosle septiembre, debería estar más o menos esto controlado con una baja en la tasa de mortalidad, como le está pasando, de letalidad, perdón, como le está pasando a Inglaterra y a Israel a partir del mes de junio o julio. Tal cual, y en la práctica hoy es noticia que el Reino Unido no ha tenido muertos, hoy, lunes 29 de marzo, no ha tenido ninguna persona fallecida por COVID. Doctor Atienza, un placer, un gustazo enorme tenerte unos minutos acá con nosotros. El placer ha sido mío, un saludo a toda la audiencia y cuando quiera ya sabe que estamos disponibles para charlar.